pasado 14 de abril nos sobresaltó la noticia del ataque o accidente a una de las naves más importantes de la Armada rusa y buque insignia de la flota del Mar Negro. Un acontecimiento que obviamente generó dudas a todos los aficionados debido a la espesa niebla de guerra generada por los dos bandos, pero que con el paso de las horas se iba confirmando y que todo ello finalizaba con el hundimiento del propio crucero. ¿Queréis conocer qué ha sucedido en el hundimiento del Moscú? Pues quédate por aquí porque he hecho una recopilación completa de todas las informaciones que circulan por el ciberespacio. Y al final del vídeo concluiré el mismo con una pequeña reflexión sobre este dramático hecho. ¿Ataque? ¿Accidente? ¿Fake? Vamos a verlo. Soy David y esto es Chrome. Dentro vídeo. El Moskva o Moscú, proyecto 1164, se construyó en Ucrania, concretamente en la ciudad portuaria de Nikolayev, durante la década de los 70. Fue votado en 1979 y entró en servicio en la Armada rusa en 1982. La dotación del buque era de unos 500 tripulantes, desplazaba unas 12.500 toneladas a una velocidad máxima de 32 nudos. Estaba armado originalmente con 16 misiles antibuque P-500 Balsat, con denominación OTAN SSN-12 Sandbox, que han sido sustituidos por una versión mejorada del mismo diseñada para ser lanzado desde submarinos, pero que ha entrado en servicio en los cruceros de la clase eslava, denominada P-1000 Vulcan, con un alcance mayor de unos 700 km y una velocidad superior de Mach 2,3. Tanto el buque como estos misiles fueron diseñados originalmente para atacar a los superportaaviones norteamericanos y como misión secundaria la protección antiaérea gracias a 64 misiles S-300F y a 40 SAN-4 Gecko y varios radares 3D asociados como los MR-710 y MR-800. También disponía de capacidades antisubmarinas, a destacar un helicóptero Kamov K-27 Helix, torpedos, así como también minas. El buque ruso participó activamente en la toma de la isla de las Serpientes al principio de la guerra, con la historia épica para unos o completamente propagandística para otros, que no hace falta repetir, ensalzada por los medios de comunicación occidentales. La Armada rusa ha publicado muy poca información sobre las circunstancias de su hundimiento. Según relatos oficiales publicados por los medios estatales rusos, el Moscú resultó gravemente dañado por una explosión fortuita de un pañol de municiones y posterior incendio el pasado 13 de abril. Recordemos que el buque de desembarco anfibio Alligator también sufrió una explosión en el puerto de Berdyansk, mientras se manipulaban municiones o pertrechos, según la versión oficial rusa. Horas más tarde, el crucero se hundía mientras era remolcado a puerto seguro por una fuerte tormenta, según la versión oficial, que también hay que señalar que parece que no existió por los partes climáticos del día, con olas de entre medio y 1 metro de altura. No se ha publicado tampoco el número oficial de víctimas, pero sí que días después se ha mostrado un vídeo de la tripulación del que hablaré más tarde. Lo que sí sabemos con certeza es el lugar exacto del hundimiento del Moscú, junto a la isla de las Serpientes a unas 80 millas náuticas de Odessa y a unas 50 de la costa ucraniana. Un satélite comercial pasó sobre la zona a las 18:52 horas. La versión ucraniana es un tiempo anterior al comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Ha sido corroborada también por el Pentágono días después. Un portavoz de Kiev señaló que 2 misiles tipo Neptune de producción autóctona golpearon al buque de la Armada rusa. No era la primera vez en esta guerra que aparecían noticias de un ataque ucro de este tipo. Ya se habían reportado acciones similares, por ejemplo sobre la corbeta rusa Vasily Bykov, hace unas semanas. Con el paso de los días se comprobó que era un fake, así que las informaciones sobre el Moscú proporcionadas por Kiev había que ponerlas en cuarentena. El impacto de los 2 misiles se habría producido en el costado de babor del buque, insignia de la flota del Mar Negro. Sería el barco de guerra de mayor tonelaje hundido desde la Segunda Guerra Mundial, superando el triste récord del Belgrano.
El pasado sábado aparecían las primeras imágenes del crucero Moscú después del incidente. En la imagen parece apreciarse dos orificios en medio del barco por encima de la línea de flotación, justo debajo de las chimeneas en el lado de babor. Parece lógico pensar que recibió los impactos a la altura de la superestructura, generándose un terrible incendio. No sabemos el aluminio con el que podría haber sido construido el buque, pero como ya sabes, el aluminio, una vez se incendia, es dificilísimo de apagar, agravándose si le echas agua. Es un material que debería estar vetado a la hora de construir cualquier buque de guerra. Pero también hay que reconocer que no se puede afirmar este hecho con rotundidad, pues por desgracia la calidad no es buena. Pero si la comparamos con otras imágenes de impactos similares, los detractores del ataque señalan que hay muchos menos daños en el casco. Los defensores de la versión ucraniana señalan que podrían estar ocultos tras el humo, o que incluso los dos proyectiles habrían penetrado en el casco pero no detonado. El combustible de los misiles habría generado el incendio destructor como ha pasado en otras ocasiones, como en el caso, por ejemplo, del Sheffield en las Malvinas. Podemos compararlo con otros impactos de misiles antibuque, como en el caso del Astar, en la guerra de los petroleros, que tampoco se puede tomar por equivalente, pues depende del tipo de misil, la carga explosiva u otros factores, aunque los misiles Neptuno ucranianos tienen características similares a los misiles de origen francés Exocet. Se aprecia cómo el denso humo sale por los orificios a lo largo del casco y cómo las compuertas del hangar para helicópteros están abiertas para intentar ventilar lo máximo posible. El daño interior a lo largo del buque parece demoledor. El barco también está claramente escorado a babor, lo que indica que está inundado debido a, como mínimo, una vía de agua. Las lanzaderas de los P-1000 Vulcan aparentemente no se ven afectadas. Se descartaría, por tanto, la explosión accidental de las mismas. Se observan también dos chorros de agua que en un primer momento parece que provendrían del propio sistema contra incendios del buque, o de bombas de agua que se utilizan para achicar, aunque el analista Hay Sutton señala que es uno de los barcos de salvamento personados en el lugar, pero tapado en la imagen por la estructura del hangar de popa. El lanzador del sistema de defensa aérea, OSA-M, no está desplegado, ni tampoco los radares de control de tiro, lo que indicaría es que el sistema S-300F y el OSA-M estaban completamente inactivos. Así que el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro estaría completamente fuera de juego en ese momento. Finalmente también se aprecia que faltan los botes salvavidas del buque, así que damos por hecho que gran parte de la tripulación, compuesta por unos 500 marineros, fueron rescatados y posteriormente evacuados del lugar. Más adelante os hablaré de ellos. En Malvinas ya percibimos la peligrosidad de los misiles antibuques utilizados de forma inteligente. La Royal Navy sufrió un gran castigo gracias a los misiles de origen francés Exocet, de que disponía Argentina, que hicieron pagar un alto precio a la Armada de su Graciosa Majestad. No es un asunto más en el mundo militar naval. Los pensadores de la mejor y más importante marina de guerra del mundo siguen debatiendo acerca de las implicaciones del uso de este tipo de sistemas, cómo contrarrestar la amenaza y, como consecuencia, qué clase de armada necesitan construir de cara a las próximas décadas. Vamos a ver qué características tienen los misiles antibuques utilizados por Ucrania. El RK-360MC Neptuno es un misil antibuque de origen ucraniano diseñado por Launch, basado en el misil de origen soviético HKH-35U, pero con un cuerpo de mayor longitud total que alberga más combustible y un motor más grande, lo que le da un alcance efectivo de aproximadamente unos 280 km a velocidad subsónica. Se probó a partir de 2016, pero no ha sido hasta el año pasado que se entregó en preproducción al ejército ucraniano, para completar las pruebas de operatividad del mismo. La idea era adquirir 18 vehículos lanzadores para este mismo 2022, pero no se ha podido llevar a cabo por motivos obvios. El Neptuno porta una ojiva de explosivo de alta fragmentación con un peso de 145 kilos, eficaz contra buques de menos de 5.000 toneladas. Dispone de sistema de navegación inercial. En la etapa final del vuelo utiliza un radar activo descendiendo a entre 3 y 10 metros sobre el mar. En unos 15 minutos puede estar listo para ser utilizado, pudiéndose ubicar a 25 kilómetros de distancia de la línea costera.
Dispone de un radar denominado Mineral U con capacidad de detectar blancos a 600 kilómetros de distancia. Como curiosidad, Corea del Norte ha desarrollado una versión muy similar a la ucraniana denominada Kumsong-3, que hace sospechar del asesoramiento de Kiev a Pyongyang en el desarrollo del mismo, aunque no hay pruebas que lo puedan confirmar. Pues hay varias versiones de ello, como sucede siempre en este conflicto, que cada uno escoja la que crea más plausible. Según informes no oficiales, uno o varios Bayraktar TB2 se utilizaron como distracción, pero es difícil creer, pues el buque estaría en plena alerta y no parece que fuese su estado. Como mínimo, los 6 sistemas AK-630 podrían haber tenido una oportunidad de proteger al crucero, que no fue el caso. Un grupo de batalla moderno que opera en alerta en una zona de guerra activa debería haber sido capaz, sin evitar que ocurra un ataque de este tipo. Por lo menos, limitar el daño que podría ser infligido. Es curioso, pero horas antes del ataque se pudo observar en un vídeo un módulo o estación de control en tierra de los Bayraktar TB2, circulando por carreteras próximas a Odessa. La función lógica del TB2 sería localizar los barcos enemigos en el Mar Negro y transmitir su ubicación a activos terrestres como los sistemas de misiles de defensa costera. Obviamente la información de inteligencia que está proporcionando Estados Unidos a Ucrania es clave. Se están barajando todo tipo de datos al respecto. Se ha podido leer también que ha sido, o se sospecha que haya sido un misil Harpoon en vez de un Neptuno Ucro. Incluso hay teorías más alocadas todavía que señalan la intervención de un submarino estadounidense. A toda esta escalada habría que sumarle la sospecha no confirmada, repito, no confirmada, de que el Moscú podría llevar a bordo 2 ojivas nucleares. Ciertamente podría entrar dentro de la lógica, pues este buque podría transportar una variante de los misiles P-500 Balsat capaz de portar un ingenio nuclear. De todas formas, vuelvo a remarcar que no ha sido confirmado por el Ministerio del Interior ruso ni por la inteligencia estadounidense. En cuanto a los marineros que prestaban servicio en el crucero, el Ministerio de Defensa ruso señaló que toda la tripulación del buque había sido evacuada de manera segura después de la explosión y posterior incendio del mismo. El crucero ruso disponía de una tripulación de aproximadamente 510 hombres, pero en la ceremonia posterior celebrada horas después de irse a pique, se muestran unos 250 hombres. Este acto de homenaje posterior genera muchas dudas acerca de su autenticidad. El portal ruso Novaya Gazeta entrevistó a la madre de un miembro de la tripulación que sobrevivió al ataque. La madre relata una historia de graves daños y pérdidas de vidas, incluidos unos 40 muertos, un gran número de tripulantes gravemente heridos y muchos desaparecidos. Según esta persona, parece que hay desaparecidos, concretamente 27 miembros de la tripulación. No es el único caso de un familiar de un marinero denunciando esta situación. El ministro de Defensa de Lituania dijo el jueves que un barco turco evacuó a 54 personas a bordo del crucero insignia de la flota rusa del Mar Negro, pero este hecho no se ha confirmado. Las últimas informaciones al respecto señalan que han fallecido 37 marineros y un centenar han resultado heridos, según el portal independiente ruso Meduza, que cita como fuente a un oficial al mando de dicho buque que permanece en el anonimato. Se desconoce el número exacto de desaparecidos. Lo que sí que se puede afirmar es que la tripulación parece que fue evacuada, pues no se aprecian los botes salvavidas en el casco de la nave rusa, aunque por el tipo de daños cuesta creer que no se ha producido ni una sola víctima. Nos alegramos que gran parte de la joven tripulación haya sido rescatada sana y salva, y descansen en paz los desaparecidos y fallecidos. No sé qué es peor para la reputación rusa si pensar que fue un ataque que cogió al barco completamente fuera de juego o que el hundimiento es debido a una negligencia interna, que ya sería curiosamente la segunda, similar a la del buque de desembarco Alligator. Tendría en cuestión toda la estructura militar rusa que mostraría nuevamente sus debilidades. ¿Se imaginan perder 2 buques principales en un mes? Uno de ellos hundido por el deficiente manejo del armamento.
Pues es lo que, según la versión rusa, ha pasado. Todo esto afectaría muy negativamente a la imagen de la Armada rusa y en general del ejército. Por el contrario, Kiev está sacando un rédito propagandístico espectacular a nivel mundial, como el pequeño David que logra golpear al gigante Goliat en sus partes nobles. Pronto sabremos cómo puede afectar un hecho de este calibre a la opinión pública rusa y sobre todo a las Fuerzas Armadas. Otro hecho curioso bastante remarcable es que al día siguiente de conocerse la noticia, Rusia amenazaba y posteriormente atacaba la fábrica de misiles Neptuno en los alrededores de Kiev, destruyéndola completamente. Después de casi 50 días de conflicto, ¿todavía no habían sido anuladas estas instalaciones? Es sorprendente, la verdad. Será imposible reemplazar el buque para este conflicto, ya que el único paso hacia el Mar Negro es a través del Bósforo, completamente cerrado por Turquía al tráfico militar. Y por último sabemos también que el Moscú había destinado un pequeño Estado Mayor para posibles desembarcos anfibios, que hoy por hoy hay que descartar completamente, en mi opinión. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, por favor, like y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Tenemos también el canal de Twitch y el canal de Telegram, gratuito y accesible para todo el mundo. Si queréis ayudarme también directamente, os dejo por aquí abajo en los comentarios el enlace a Patreon. Muy buena semana para todos y por favor tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.